¿Qué pasa? Sí. ¿Están votando? Sí, exactamente. Se acaba de votar en general con una mayoría casi absoluta, no absoluta, porque solamente los 7 integrantes del bloque de La Libertad Avanza y la senadora del PRO, Álvarez Rivero, que había votado el dictamen de minoría o que quería acompañar el dictamen de minoría, el resto todos votaron a favor en general. Ahora llega el turno del artículo por artículo, la votación en particular. Primero se aprobó, también casi con unanimidad o muy cerca de ese número, los 69 presentes, la fórmula en sí misma, y ahora empiezan algunos de los puntos que son los puntos de conflicto y que son algunos de los cambios que el propio oficialismo sobre la hora, por cierto, recordemos que esto hace 2 meses se había votado en diputados, o casi 2 meses, el oficialismo acercó algunos cambios posibles, es lo que empiezan a plantear ahora. Veremos si logra esos cambios con el apoyo de algunos bloques aliados. Lo cierto es que parece complicado y todo indica que el proyecto va a salir tal y como salió de la Cámara de Diputados, es decir, sería otra mala noticia para el gobierno. Digo, otra después de lo que pasó ayer, como sabemos, en diputados. Sí. ¿Cuál dirías que es el punto más controvertido ahí? Por ejemplo, el complemento de 8 puntos porcentuales o el haber mínimo que no puede estar debajo de la canasta básica total. ¿Dónde dirías que están los puntos de conflicto en el punto por punto? Mira, justamente lo que vos marcás son 2 de los puntos que el gobierno es de vuelta sobre la hora, porque esto se estuvo dando en los últimos minutos, te diría incluso, no solamente en las últimas horas. El punto de la canasta fue uno de los puntos que generó cierta posibilidad de negociación, diría. El punto del RIPTE, la canasta y ese 8% que vos también marcabas, son los 3 puntos en los que el gobierno planteó en un diálogo que llevó adelante el ministro o el jefe de gabinete, Guillermo Francos, o por lo menos también representantes de la jefatura de gabinete, como Rolandi o Catalán en particular. Podrían haber llegado a algún acuerdo en esos puntos. Aquí algunos en el Senado te reconocen, bueno, quizás muy sobre la hora se hizo esto. Veremos qué es lo que pasa. Son los 3 puntos de conflicto, los 3 artículos, el 2, el 4 y el 10, por cierto, lo que se está votando ahora, uno de ellos, son los puntos de que hay que ver cómo es que termina esta votación. Está, de hecho, ahora terminando el tiempo para que se cumpla, para que voten. Está afirmativo. Bueno, afirmativo. No llegaron. Bueno, va avanzando entonces sin modificaciones por ahora con respecto a los términos de diputados. ¿Resulta aprobado? Sí, exacto. Y también la foto, lo que marcaban en casi todos los bloques, de vuelta, excepto La Libertad Avanza, en la votación en general, todo el resto de la pantalla tradicional que vemos cuando terminan las votaciones aquí en el Senado, la veíamos en verde. El mensaje también que daban representantes de todos los espacios políticos es: nadie quiere quedar en esa foto votando en contra de los jubilados. Fue un poco lo que se reflejó justamente en esa votación con prácticamente todo el Senado, excepto el muy minoritario bloque de La Libertad Avanza votando a favor de este proyecto, esta fórmula de movilidad jubilatoria. Algunos hablaban, Sofi, te pregunto, de la falta de recursos para hacer frente a esto. Y hay algún senador que dijo, no, eso no es cierto porque la deuda está y como que se podía afrontar. ¿Se puede o no se puede afrontar desde las arcas del gobierno nacional? Bueno, el gobierno entiendo que está preocupado obviamente por su tan preciado superávit fiscal, que recordemos que acumula ya 7 meses de superávit fiscal. Entiendo, Manu, Gonza, tal vez me pueden dar una mano en esto, que ellos en diputados por lo menos habían planteado una manera de financiar este complemento del 8%. Y aparte una cosa que es bueno también marcar, no es solamente el 8%. A ver, yo tengo puesto, lo tengo puesto el micrófono. Les decía esto, no es solamente el 8,1% que se le suma al empalme por la inflación de enero. El proyecto también establece, por ejemplo, que hay que mejorar la situación del vínculo entre la deuda previsional que tiene la nación con las provincias. Ahí también hay plata, digo, esto impone un plazo de 6 meses para cancelar deudas previsionales por juicios con sentencia firme y las contraídas a favor de las cajas provinciales no transferidas, ¿no? Claro, y eso también es otra torta. Ahí tenés otra torta de plata. Así, ¿no? Claro. Después, establece que la actualización de la remuneración para el cálculo del haber inicial va a ser mensual en lugar de trimestral. Ahí tenés otra plata. Después tenés, les decía, el 8,1%
sumado al 12,5 para que los jubilados no pierdan la inflación de enero. Después como el empalme, esto que siempre decíamos con Gonza, ¿no? Claro. Cuando vos empalmaste la fórmula anterior con el ajuste por IPC, en el medio te quedaron 3 meses, debe ser lo que quedó, ¿no? Con pérdida de inflación de poder adquisitivo muy fuerte. Esto es muy importante. ¿Qué dice el proyecto opositor también? El haber mínimo no puede estar por debajo del valor de la canasta básica total de un adulto equivalente a lo que se multiplica por el 1,09. Es decir, vos tenés que agarrar la canasta básica total, la multiplicás por 1,09, eso te da la canasta básica total para un adulto. Bueno, la jubilación no puede estar por abajo de eso. 317.000 pesos. Está bastante más. Claro. Bueno, esto, por ejemplo, canasta básica de julio, les leo acá el dato. Canasta básica de julio fue 291.000 pesos, lo estoy redondeando, por 1,09 da 317.000 pesos. Y en julio, para que se den una idea, el haber mínimo fue 215.000 más 70.000, 285. Es un bono por debajo. Claro, de un bono que no. Y le sumo algo más, que no es menor. La ley también contempla un aumento adicional a la fórmula de movilidad a aplicarse en el mes de marzo de cada año. Es decir, cada mes de marzo, según esta ley, se aplica un aumento adicional que consiste en un 50% de la variación del RIPTE, que es el índice por el cual se modifican los salarios en Argentina ante el Ministerio de Trabajo y ante el ANSES, por sobre la variación del IPC. Es decir, el 50% de lo que aumenta el salario en la Argentina se pone por encima de lo que ya te aumentaron la jubilación por inflación. Es decir, una vez por año en el mes de marzo. Todo esto es plata que tiene que desembolsar la ANSES. Manu nos quiere aportar algo, Manu. Simplemente que, por supuesto, se siguen dando las votaciones en este artículo por el artículo, en la votación particular. Esto último que marcaba Gonza recién, lo del RIPTE, acaba de ser aprobado. Inmediatamente antes, ese 8,1 para solucionar aquel empalme por la alta inflación del primer mes del año. Es decir, que 2 de los puntos que el gobierno pretendía que no se sancionen, tal y como llegaron de diputados, ya fueron sancionados. Esto nos da el indicio de que va a salir ese famoso veto que Milei ya anticipó, por cierto, en tantas... Es importante lo que dice Manu, ¿eh? Es muy importante lo que diga. Lo que dice Manu es un título. Claro. Lo que más le molesta a Milei ya fue aprobado. Esto lo está confirmando Manu Joven en el Senado. Es amenazó así. con vetarla en base a esto. Es que, Manu, ponele que después le bochen todo el resto del proyecto de ley de la oposición. Milei ya va a hacer un veto parcial por esto seguro. Seguro. Claro. ¿Y hay un plazo? Exactamente. ¿Cuándo sabremos que eso ocurre? Respecto a los tiempos que tiene, por supuesto, hay que tener en cuenta que esta ley tiene que ser promulgada, o sea, los tiempos habituales del proceso legislativo. Lo que sí vamos a conocer antes de eso, doy por descontado, Sil, por lo que uno fue recaudando y recolectando hoy con quienes hablaban en Casa Rosada, es algún anuncio formal de Javier Milei, quizás. Qué posición difícil, Manu. Sí, ¿no? Para él. Digo, ¿es bravo? Muy antipática. Sí, sí, claro. Digamos. Hoy, además, ¿se acuerdan de aquel término que Milei utilizó para definir ya a los diputados? Lo repasaba incluso ahora con algunos senadores a través de algunas publicaciones en X, en la red social Twitter, degenerados fiscales. Claro. Aquí hubo mucha chicana para el presidente de parte, sobre todo los diputados de Unión por la Patria, que le devolvían al presidente que él y su gobierno son degenerados sociales por lo que están haciendo con los jubilados. Bueno, empieza también la guerra discursiva en los mismos términos que plantea Milei de alguna manera, ya conociendo lo que era ese discurso de un potencial veto, cada vez más cercano, por cierto, hace 2 meses, ¿no? Manu, ¿sabes qué estaría bueno? Pues otro título que dejaste, me parece, y está bueno que lo repitas. ¿Cómo fue la votación en general? Ahí también hubo una sorpresa. Sí. Absolutamente, Gonza. La votación, con algunas ausencias, 69 eran los presentes, y de esos 69, alguna ausencia, por ejemplo, la senadora Alejandra Vigo de Córdoba, pero de los presentes fue 61-8. 61-8. Recordemos el bloque de la Libertad Avanza, son 7. Claro. Son por ahora 7, digo por ahora, porque está toda la situación Paltroni de por medio, pero sigue siendo parte del bloque más allá del enfrentamiento público en la Casa Rosada. De esos 7, todos votaron, por supuesto, en contra. Se le sumó la senadora Álvarez de Rivero, del PRO, que tenía su propio dictamen, por eso es que no acompañó de mayoría. Sin que me mate la productora, porque es un dato importante pensando en nuestros jubilados. Manu, ¿se sabe ya cómo fue la votación de esos dos artículos en términos numéricos? ¿Cómo dio el tema de la actualización y el tema del porcentaje? Aproximadamente en los dos casos 40-20, Gonzalo. ¿Sabes por qué te digo esto y por qué, Silvia, digo esto? Porque si el Congreso quisiese insistir contra un eventual veto presidencial, va a necesitar indefectiblemente 2/3 de los votos. Digo esto, ojo con eso.
Porque si no consiguen 48 senadores, después Milei puede apostar a que el veto sea vigente, ¿no? Exactamente, importante lo que dice Gonza. Ahí nos quedamos, tenemos que hablar todavía del sueldo de los senadores, a ver qué van a hacer con eso. Parece que es una resolución nada más que temporaria por lo que queda del año. En un ratito nos contás, Manu. Dale, aquí estamos. Dale, tenemos una información de última hora.